Vamos ahora con la entrevista de la mañana. Estoy con el congresista Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular. Muy buenos días, además secretario general del Partido de Acción Popular. Las elecciones fueron el 3 de julio del año pasado, 2017, y usted asumió en septiembre del mismo año. Así ¿no? es. Así es. Y hace algunos meses. Ok, han pasado 4 meses. Cuando usted fue elegido secretario general de Acción Popular, dijo: debemos reorganizar las bases y trabajar por la unidad de Acción Popular. ¿Estaban desorganizados, número uno, y estaban peleados? ¿Por qué quería trabajar por la unidad? Fíjese, un partido, creo yo, como toda organización y como toda institución que se somete a un elemento tan importante como es la temporalidad, siempre está sujeto a ciclos. Y el partido no ha sido excluyente a eso. Nosotros nacimos un 1 de junio de 1956, tuvimos momentos muy buenos, que nos permitieron llegar 3 veces a la presidencia, pero después de eso, lamentablemente, pasamos malos ratos. ¿Cuáles fueron esos malos ratos? Bueno, hubo una sequía desde el 2000 hasta el 2016 que lamentablemente los dirigentes de aquella época no tuvieron la capacidad ni la visión de poder enrumbar al partido dentro de las elecciones en ese periodo y poder participar con el nombre de Acción Popular y el símbolo de Acción Popular. Fueron 16 años en los cuales el partido a ninguna elección presidencial se presentó con el nombre de Acción Popular y con el símbolo de la lámpara. ¿Y esos dirigentes siguen siendo miembros del partido? Bueno, algunos están ahí, o sea, hablo de dirigentes porque finalmente es responsabilidad de ellos. No, de repente la coyuntura obligó a ir en alianza, qué sé yo, pero un partido político, como toda institución, y sobre todo una institución de 61 años como Acción Popular, tiene la necesidad de siempre estar en la plataforma electoral y hacer propuestas electorales. Entonces, nosotros analizamos eso, dijimos, en el 2016 tenemos que participar con el nombre del partido y el símbolo del partido. Y ahí está, los resultados fueron esos. Creo yo que es un gran inicio, y estoy seguro que esto no ha terminado aún, esto es parte del proceso. Y durante esa campaña, que en un momento fue una campaña en la cual nos posicionaban en la expectativa o nos daban como posible partido de pasar a la segunda vuelta, se generó una gran expectativa en los jóvenes sobre todo. Entonces todos estos jóvenes han llegado hoy día al partido, pero han encontrado lamentablemente un partido no organizado o no de acorde para la dimensión que hoy en día es. Así que hay que trabajar ese tema. Y ese es el trabajo que hemos hecho. He recorrido todo el país, hablando con las bases, reorganizando las bases, viendo la posibilidad de poder encumbrar a los mejores vecinos dentro de las elecciones municipales que son este año. Así es, y de eso vamos a hablar en un ratito. Usted dijo, no puedo quedarme de manos cruzadas al ver cómo Acción Popular se cae literalmente a pedazos. ¿Era tan crítica la situación? No me acuerdo. Son sus palabras, sí, las he revisado. Así postuló usted a la Secretaría General con esas palabras. ¿Por qué pero bueno, se caía a pedazos? en la actividad, por lo mismo, ¿no? Okay. Por lo mismo, era un partido, mira, las personas que habían votado por Fernando Belaúnde en 1980 se estaban muriendo. No había oportunidad, no, aquella gente, aquellas personas que se convierten en un elemento transmisor. Usted dice que estaban muriendo por edad. Por edad. Estaban muriendo de ánimo. No, por edad, okay. Por edad, porque así es el tiempo, pues sí, sí, lamentablemente claro. estamos de paso pero en este mundo. Pero ahora la familia Orlandini está dentro del movimiento. No solamente la familia Orlandini, la familia Mariate y la familia Martán, sí. Todos aquellos que fueron fundadores del partido, no han regresado al partido. Yo creo que se han dado una nueva oportunidad, o han dado una nueva oportunidad al partido ellos mismos de poder trabajar y servir por la institución que sus padres formaron. Entonces el partido hoy en día toma nuevos bríos, toma un segundo aire o un tercer aire, no lo sé, dentro de toda esa historia qué número de aire será, pero lo que sí es cierto que el partido está en una dimensión y en una tendencia creciente. Y eso es bueno. Hablemos de esos nuevos aires en comparación con los aires pasados y no con la Secretaría General a su cargo. Bueno, ¿cómo son estos nuevos aires para Acción Popular? Primero, le dije, la historia es cíclica, regresamos al 56 parece. La mayoría de personas que hoy en día activan dentro del partido son jóvenes, y son jóvenes universitarios, que son aquellos que en ese periodo, en esa fecha, un 1 de junio del 56, le dieron la posibilidad a Belaúnde de poder encumbrarse dentro de una vida política que todo el mundo sabe y conocemos. La coyuntura también nos permite tomar un espacio expectante dentro de toda esta turbulencia que existe. Somos el único partido y es por eso que yo solicité que la Comisión Lavallato debería ser presidida por el único partido que no esté involucrado en el tema de Odebrecht. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? Bueno, parece que no hay eco y acabo de escuchar las declaraciones del congresista Vergara, en el cual dice: uno no puede ser juez y parte. ¿Y quién podría presidirla? ¿Yamil Lescano, por ejemplo? El Fuerza Popular es juez y parte esa comisión. Pero García Belaúnde ha estado ahí. Y parece está ahí. O está ahí. Pero bueno, y ha sido bastante criticado, ¿no? Porque ha estado un poco con la tendencia hacia el fujimorismo. Fíjese, a ver, primero nosotros como congresistas
lo que nuestra obligación es emitir un trabajo que sea transparente, que el pueblo lo perciba así. Lamentablemente, durante los últimos años, el Congreso no ha tenido esa afinidad con el pueblo y el pueblo no ha percibido ese trabajo. Ese es uno. Dos, la Comisión Lavallato se crea con un objetivo específico, es investigar la corrupción de las empresas brasileñas del 2001 en adelante. Tres, a confesión de los involucrados como Marcelo Odebrecht y el señor Barata, todos los partidos, y ahora lo grafico un documento, todos los partidos que estaban expectantes o que tenían posiciones privilegiadas dentro de las encuestas en ese periodo han recibido dinero de Odebrecht. Pero también han dicho que la oposición lo ha hecho porque formaban una red. Sí, todos. Oposición, los que estaban adelante. Quinto, ¿no? Todos aquellos que fueron gobierno ya saben que fueron transversalmente amañatados por el tema de la corrupción. Entonces todos los partidos están involucrados. Está involucrado Fuerza Popular, está involucrado el Partido Aprista, está involucrado APP con el tema, porque no solamente fue una cuestión de Estado a nivel de gobierno central, sino fue una cuestión de Estado a nivel regional. ¿Usted puede garantizar que Acción Popular jamás saldrá en las siguientes declaraciones el nombre de uno de los congresistas o algún postulante a la presidencia? Jamás. Postulante a la presidencia jamás. Nosotros como ley que no hemos tenido postulantes del 2000 al 2016. Okay, pero bueno, y nuestro único postulante ha sido en el 2016. Y Alfredo Barnechea ya lo ha reafirmado y lo ha dicho públicamente. No, él no ha recibido plata de Odebrecht. Y aparte, eso se muestra, fue una campaña muy austera, que cuando estábamos ya en situaciones casi expectantes, vino toda esa maquinaria de alguna prensa, creo yo, no muy bien educada, que finalmente nos llevó a un cuarto lugar, a un tercer lugar. ¿No cree que fueron por errores propios del candidato? Fíjense, en política hay pretextos, nunca hay causas. Y creo que ellos fueron los pretextos que bien lo cogieron para poder mermar ese ascenso que tenía el partido. ¿Cuál fue el mayor pretexto? ¿El chicharrón? El chicharrón, pero está demostrado que el verdadero chicharrón lo tienen los partidos que hoy en día están ahí. En eso le doy Esos toda son los la verdaderos razón. chicharrones, no comerse un pedazo de carne de cerdo Y acá que entre era el nosotros, décimo. ¿por qué lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué no comió la carne de cerdo? Por un tema normal, si te ofrecen el 10º pedazo, uno Ya ya se está agotó. satisfecho y simplemente el 11º es... Yo que estudié economía y soy profesor de economía, eso se llama la política decreciente, ¿no? Al 10º vaso la sensación o el gusto no es el mismo que el primero. No, y posiblemente uno se va cuidando de otras cosas, posiblemente se cuidó del Pero colesterol. bueno, para eso aprovecharon para fragelar nuestra... ¿Cuántos militantes tiene actualmente Acción Popular? 180.000. 180.000. Sí. ¿Y cuántos lo eligieron a usted como secretario general? Votaron aproximadamente 15.000. Ya. Es un poco menos del 10%. Es poquita la proporción, ¿no? Sí, es un ¿Por tema qué que... votan pocos? Pues es un tema que hay que trabajarlo, hay que fortalecer los partidos políticos. Creo yo que el verdadero fortalecimiento... ¿Pueden votar de la todos los democracia militantes? Todos los militantes, sin excepción. No, el verdadero fortalecimiento de la democracia es vía fortalecer los partidos políticos, pero lo que es bueno también decir que somos uno de los pocos partidos políticos que escoge a todas sus autoridades con un militante y un voto. No únicamente autoridades al interior y dirigentes del partido, sino autoridades que van a representar en un cargo popular, ¿no?, frente a una situación diversa. Yo fui elegido representante del Congreso con el número 1, por delante de aquellos que eran congresistas, porque finalmente la militancia lo decidió así. Ok. ¿Sigue pensando que el señor Mesías Guevara, presidente actual, ¿no?, de Acción Popular, es un presidente que no sabe cuál es su rol y que además no convoca a la unidad ni se inmiscuye en los problemas reales y concretos de su partido, sino más bien los agudiza? Fíjese, Belaúnde fue una persona visionaria. Él es el jefe fundador del partido y es el ícono en el cual todo militante se ve reflejado. Yo particularmente tuve la suerte de conocerlo a Fernando Belaúnde desde muy pequeño, porque mi padre también tuvo un paso político, lo tiene hasta ahora, ¿no? Y tuve la oportunidad del presidente de acompañarlo a muchas manifestaciones, precisamente en procesos o en etapas no eleccionarias. Y Belaúnde crea el cargo del presidente sabiendo que él en algún momento no iba a estar presente y que la unidad debería ser lo que prime dentro del partido. Y esa es la figura del presidente. Lo hizo Valentín Paniagua. Lo hicieron todos los presidentes que vinieron después de Valentín Paniagua, como Javier Arrolandini. Lamentablemente el señor Mesías parece que no escuchó y si no tuvo la oportunidad de estar ahí en ese famoso congreso donde Belaúnde invoca a la figura del presidente, creo yo que su obligación es leer y poder remontarse y poder entender la historia del partido. ¿Por qué concretamente no convoca la unidad? ¿Nos puede poner ejemplos concretos? Porque sí, porque él como presidente debería estar... Todo partido tiene divergencia. Un partido es un escenario en el cual hay opiniones diversas. Y eso es parte de la democracia, eso es normal. Y en los 61 años de historia del partido siempre lo ha habido. Si nos remontamos al 56, al 63, encontraremos a Sebane, Mome, que fueron de Acción Popular y que la gente que probablemente hoy en día escucha no lo sabe. Si vamos a la época del 80, encontraremos a Javier Alba, encontraremos a Manuel Ulloa,
que nunca estuvieron en posiciones coincidentes al interior del partido, pero una vez pasado un proceso eleccionario, creo yo que trabajaban conjuntamente. ¿Y ahora a quién encontramos que están en posiciones totalmente confrontadas dentro del partido? Bueno, el señor Mesías, no, en vez de buscar la unidad, acabado un proceso, lo que hace es acentuar, ¿no?, o incrementar la crisis, o a los perdedores, ¿no? Lo que hace es, se pliega a un lado, busca generar crisis al interior del partido, cuando su figura y su responsabilidad deberían ser distintas a la de esa. Ahora, el señor Mesías también ha dicho de que hay golpistas dentro del partido, ¿no? Se está refiriendo al señor Barrenechea y se está refiriendo propiamente al señor García Belaúnde. Dice que están actuando como golpistas. Esto es por la elección. Ellos dicen que están haciendo un trabajo así de filigrana en el tema del Jurado Nacional de Elecciones para poder revocar la inscripción, que lo da él como, imagino, presidente. Nadie discute la inscripción y la elección de él como presidente, porque fue una elección válida en un congreso. El problema viene después, cuando lamentablemente en unas elecciones discutidas, y no es que lo diga yo a percepción o a concepto mío, sino que el Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció y dijeron que las elecciones para la Secretaría General, que vinieron después en agosto del 2015, no fueron elecciones válidas. Entonces ahí nace todo el problema. Pero bueno, hoy en día tenemos una nueva elección en el cual, fíjese, yo he sido elegido, y no es porque yo esté acá y tampoco quiero presumir, pero una proporción de 9 votos a 1. O sea, de cada 10, 9 votaron por mí y 1 votaron por el candidato, el señor Mesías. Entonces hay que también tener una lectura acerca de qué es lo que la militancia y los correligionarios desean. O sea, no saben perder, propiamente. No saben perder. Pierden con dignidad. Lo que tienen que entender que el partido... Porque eso está muy de moda en la política ahora, ¿no? Tenemos a una bancada mayorista que, que nunca fue a agradecer. ¿No? Que no fue a agradecer, que no fue a felicitar, o sea, o por último a reconocer el triunfo del otro, y eso a felicitar, y que de alguna manera ha causado todo este clima de malestar, ¿no? El sentido de no saber finalmente asumir la derrota. Eso es lo que está pasando dentro de Acción Popular. Sí, también. Pero yo espero, tenemos un proceso próximo que es el 2018, que todo esto sirva para poder encontrar coincidencias. Tenemos muy buenos candidatos a nivel nacional. Tenemos muy buenos precandidatos a nivel nacional, los cuales desean y quieren representar al partido. Así que hay que darles la oportunidad. Finalmente no se olvide que Acción Popular es un partido netamente municipal. Las elecciones de un ciudadano, un voto, las crea y las genera Fernando Belaúnde. Así que por la memoria de Fernando Belaúnde deberíamos de honrar y trabajar en función a eso. ¿Y en las elecciones regionales y municipales, que van a ser muy pronto, van a postular solos o van a ir con alianzas? No, solos. El último acuerdo que tenemos del plenario es que debemos ir solos, con el nombre de Acción Popular y el símbolo de la alianza. ¿Qué significaría ir en alianza? Para que el público, tenemos un público bastante juvenil. Sí, a usted que le gusta la juventud dentro del partido, y quizá puede desde acá, primero, los adeptos del partido. Yo creo que el partido tiene la necesidad y la obligación de presentar su propuesta municipal, a nivel distrital, provincial y regional. Es por eso que Acción Popular siempre piensa en eso. En algunas jurisdicciones donde el partido puede encontrar coincidencias con algún movimiento regional o con algún partido, yo creo que hay la posibilidad de poder ir en alianzas. De todos los partidos que hay en este momento, ¿cuál es el que más se aproxima ideológicamente a Acción Popular? ¿O en el cual puedan encontrar mayor coincidencia? ¿O no hay ninguno? Ahorita, como está la situación, yo no me aventuro a decir un nombre, porque no debe ser que finalmente yo por tender la mano acabe manchado. Así que yo preferiría... ¿APP podría ser? No creo. No creo. Al APRA lo Bueno, el APRA en el sentido que es un partido institucional que tiene muchos años de historia, es un partido que quizás si hablamos y vemos el espectro de los partidos que están en el Congreso, los dos únicos partidos que podríamos decir que son partidos es Acción Popular y el Partido Aprista Peruano. Aunque el mérito que se le encuentra ahora a Keiko Sofía Fujimori es justamente haber institucionalizado su partido, querer hacer partidos. Desde el 90 hasta el 2018, que estamos ya ahora, imagínense cuántos años han pasado, también han pasado muchos nombres asociados a la familia Fujimori. Sí, claro. Y efectivamente el gran mérito que tiene ella es ¿Le reconoce a usted ese mérito? Sí, de querer hacer institución, de querer hacer partido. Y me consta porque ellos, los miembros de la bancada de esta Fuerza Popular, están con esa idea y están trabajando para generar un partido, lo cual es bueno. Que un partido que pueda trascender el apellido Fujimori. Eso le iba a decir, si trascenderá algún día el Fujimorismo a los Fujimori propiamente dichos, ¿no? Así es. ¿Usted cree que puede ser? Bueno, yo deseo que así sea, ¿no? Porque finalmente la democracia, como lo dije en un inicio, va a ser más sólida en la medida que haya partidos
políticos que sean instituciones, y eso es lo que queremos. Usted dice que ya se han identificado a sus mejores cuadros para las elecciones municipales y regionales. ¿Cuál será la estrategia de Acción Popular para el proceso electoral justamente que se viene? Lo primero es que hay que pasar por un proceso interno. O sea, el militante tiene que estar, creo yo, convencido de que aquella persona por la cual va a votar sea la idónea que lo represente en un proceso general y abierto. Y eso ocurre en todos lados. Ese es no el costo de la democracia, muchos llaman el costo porque me dicen, el mundo, pero si tienes un buen candidato y lo sometes a una elección interna, está en el riesgo de perder. Pero bueno, finalmente es la militancia la que escoge, ¿no? Y lo segundo es acercar el mensaje, ¿no? Y el discurso y todos los activos que tiene el partido. Creo yo que ¿Cuáles son los activos fundamentales? Porque siempre lo que escuchamos en la calle es el presidente más decente, aquel que no se corrompió nunca, fue Fernando Belaúnde. Que te dé la palabra más, ¿no? El presidente, bueno, el presidente decente. Pero también se dice, por otro lado, es el que no miró. O sea, él se mantuvo siempre ¿no? decente y correcto frente a sus acciones, en sus acciones concretas en la política peruana, pero dejó que otros hagan y no dijo nada. No hay un solo funcionario público de los dos gobiernos de Fernando Belaúnde que esté preso. Número uno. Número dos, Fernando Belaúnde del 63 al 68 fue el gobierno que más transformación social en cuanto a obras de infraestructuras hizo en toda la historia republicana. Si uno se pasea acá por Lima, va a Torre de San Borja, Torre de Limatambo, Santa Rosa, que queda acá nomás en el Callao, va a ver los grandes complejos que construyó Fernando Belaúnde. Si estamos San acá, Felipe también, ¿no? San Felipe también, ¿no? Que es un ícono. Si estamos acá y tengo tantos reflectores, ¿no? 3 de cada 4 focos los prendió Fernando Belaúnde. O sea, Fernando Belaúnde no únicamente fue un presidente que transmite valores, que transmite un ejemplo de vida personal, sino sobre todo es un presidente que supo hacer las cosas y que encaminó al Perú, al país, al desarrollo, que es lo que finalmente queremos. Si hablamos de infraestructura vial, qué mejor ejemplo que el de la carretera Fernando Belaúnde, la carretera marginal. Ahora que estamos en verano y nos vamos a la playa, es bueno que los chicos lo sepan. ¿Quién construyó la carretera panamericana? Lo hizo Fernando Belaúnde. A todos aquellos que nos gusta viajar, salimos de Jorge Chávez y vemos una bonita frase pegada al lado derecho. ¿Y en qué falló? Cuando el presidente Fernando Belaúnde inauguró el aeropuerto Jorge Chávez. Haciendo Entonces, yo me podrías invitar a 4 o 5 programas, y yo creo que poder dividirlo en sectores para poder explicarte la cantidad de aulas que hizo vía Cooperación Popular, el famoso programa La Educación, al Encuentro Educando, donde a pueblos donde no tenían la oportunidad de poder ir a la escuela y caminar 1 hora, lo que hizo fue acercó la escuela a esos pequeños poblados que están alejados de las grandes ciudades. ¿Y usted en qué podría decir que falló Fernando Belaúnde Terry? En la difusión. Lamentablemente no tuvimos esa capacidad de poder difundir la obra y el mensaje de Fernando Belaúnde. Y esa es una gran tarea. O sea, no era un buen comunicador. No es que no lo era él. Yo creo que los que estuvieron alrededor de él fallaron. Fallaron, ¿no? Y esa es la gran tarea que tenemos hoy en día, que todos los jóvenes sepan quién es Fernando Belaúnde, que sepan que la política no siempre fue una política manchada ni contaminada, sino que existieron hombres como Fernando Belaúnde que supieron honrar a la política. Y como Valentín Paniagua, ¿no? Usted lo ha nombrado. ¿Nos merecíamos a un presidente como Valentín Paniagua? Yo creo que sí, el Perú merece presidentes como Valentín Paniagua y Fernando Belaúnde, y más que eso. ¿Y todavía. por qué ocurre que esa sensación del ciudadano de a pie, lo dijo el Papa hace poco, qué ocurre en Perú que todos los expresidentes o los presidentes están manchados de alguna manera, o están presos, o están fugados? Todos los expresidentes y presidentes, ¿no? Es que no queda ninguno. No queda ninguno. ¿Qué ocurre? Fue la pregunta que hizo el Papa Francisco antes de irse. Sí, para usted, para el señor del Águila, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que finalmente todo lo negativo debemos de rescatar o mirar pensando siempre en positivo. Después de todo el caos que hemos tenido, el Papa lo llamó una pequeña corrupción, un pequeño acto de corrupción como fue Odebrecht. Es cierto, es un pequeño acto de corrupción dentro de todo el mundo de la corrupción, pero lo que debemos rescatar de esto es poder mirar hacia adelante y sacar ejemplos y situaciones positivas. Yo espero que los próximos presidentes que puedan asumir y que tengan el honor y el honroso cargo de poder dirigir al país no cometan aquellos errores o no caigan en aquellas tentaciones malas que cayeron lamentablemente todos los expresidentes y el presidente actual. Ahora, ustedes estuvieron como bancada a favor de la vacancia contra el presidente Kuczynski. No, dimos voto libre, ¿no? Voto el voto libre, sí. Y el voto Por de eso conciencia fuimos divididos, ¿no? Estamos divididos, 3 votamos a la no vacancia y 2 votaron a favor de la vacancia. Pero bueno, fue un acuerdo que nosotros lo tomamos. ¿Eso no causó ningún clima de malestar? No, en absoluto, Al interior no se someten a procesos disciplinarios por eso primero que en el APRA. Fíjese,
Primero, ¿cómo un partido va a tomar una posición de votar si primero no escucha la defensa? Entonces nosotros como partido quisimos tomar o hacer un plenario y decir, oye, asumamos una posición, como lo hizo el APRA en un plenario, pero ¿cómo vamos a asumir una posición si ni siquiera hemos escuchado el descargo? Así es. Sería irresponsable. Era parte del debido proceso que se reclamaba, ¿no? Y eso es lo que yo decía, necesita el espacio y el tiempo necesario para hacer su descargo. Y después de eso dijimos, bueno, ya está el descargo hecho, a algunos les pareció que debía la investigación profundizarse, entre los cuales me incluyo, y algunos dijeron hay elementos suficientes como para poder vacarlo. Entonces, ¿discrepa con aquellas personas de su partido que votaron a favor de la vacancia? Bueno, la discrepancia ya Digo, está marcada en el voto. Fundamento, sí, ¿no? No hay que reiterarlo, ya está marcado en el voto. Aquel que votó por la vacancia, indudablemente que discrepa de aquel que votó por la no vacancia. Pero para usted, ¿el que votó por la vacancia es una persona que no cree en la gobernabilidad del país? ¿En un proceso democrático, en defender las instituciones? Aquello creo que... Bueno, es que tiene muchos matices, un voto a favor de la vacancia, hay matices políticos. O sea, yo estoy seguro que muchas de las bancadas políticamente ya tenían su voto emitido antes de escuchar a la defensa, ¿no? Y basta ver los videos de un partido político tradicional como Acción Popular, en los cuales en un congreso o en un plenario ya marcaban o decían debemos de votar en este sentido. Y por eso viene el llamado a disciplina a 2 integrantes de la bancada de ese partido. ¿Quiénes son? Bueno, el Partido Aprista, ¿no? El Partido Aprista, ¿no? Me habla del Partido Aprista, Jorge García y Luciana León, claro, hicieron su voto de conciencia. Sí, bueno, y lo digo, ¿no? El Partido Aprista tomó una decisión de marcar un voto un voto colegiado que al final supuestamente... No, pero lo curioso es que lo hicieron supuestamente una semana antes de que el presidente vaya al Congreso y a hacer su descargo. Salvo que ellos ya tenían una posición, ya ¿no? tenían una posición marcada, ¿no? Entonces, ese es un voto político. Ese es un voto político, ese es un consenso, un acuerdo político. Ahora, en el caso de Acción Popular, regresando a su bancada, usted dice que la mitad, o tres de 3-2, ¿no? 3 votaron en contra y 2 a favor. A ver, porque lo que une a una bancada, más allá del voto de conciencia, imagino son las ideologías, los fundamentos, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre uno de Acción Popular que vota como el señor García Belaúnde, a favor de la vacancia, imagino, y entre uno como usted que no lo hace? Porque el señor Víctor Andrés García Belaúnde, mi correligionario y gran amigo, él sigue creyendo indudablemente, lo cual es bueno porque se mantiene firme en su convicción y en su voto, que el presidente debió de ser vacado porque hay los elementos necesarios para hacerlo. Particularmente quien habla, yo estoy seguro, ¿no?, que con la información que va a ir llegando más rápido que tarde, finalmente se va a poder tener una situación clara de cuál es la dimensión de este problema y cuál es el grado en el cual el presidente está involucrado. ¿Qué se ponía en juego para usted si votaba por la vacancia? El sistema. Okay. El Entonces sistema usted es una persona que apuesta por el sistema yo lo dije democrático. en junta de portavoces. Oiga, lo que se tiene que hacer acá no es pasar al pleno, eso tiene que regresar a la Comisión Lavallato, esperar las investigaciones mucho más minuciosas, acuciosas, y después, con elementos probatorios, poder convocar al presidente. Y si hay que vacarlo, sin temor alguno, hay que hacerlo. Pero así, de una forma tan acelerada, creo yo, no respetando los tiempos y no respetando los espacios, no llegamos a ningún lado. Y ahí está. ¿Entonces significa que el señor García Belaúnde podría ser un antisistema? Pues no. ¿O una persona que no apoya el sistema democrático? En todo caso, no, porque él tiene sus elementos y él cree que finalmente el presidente Kuczynski debería ser vacado, no por un tema de romper el orden del sistema. Yo se veo un poquito más allá, pero sí porque él cree que tiene... Sino por castigarlo por haber mentido supuestamente al país. Por haber mentido al país, haber tergiversado las cosas y no haber sido claro. Así es. Si vuelven a vacarlo con este proceso de vacancia, que bueno, particularmente no creo que prospere, pero ¿cuál será la posición de Acción Popular? Bueno, depende del tema de las pruebas, ¿no? Yo creo que el tiempo va a ayudar mucho. Y es lamentable que finalmente la justicia no se genere en el país, sino llegue de afuera. Estoy seguro, si Odebrecht hubiese sido una empresa peruana, nunca hubiese pasado lo que está pasando ahora. Ha tenido que venir la información de afuera para hoy en día poder hablar de todo Unidos, después Brasil. Sí, bueno, y ni siquiera de Estados Unidos, básicamente. Claro, Estados Unidos, Brasil y después llegó el Perú. Así que, pero ustedes, ante una propuesta de vacancia con nuevas pruebas, y pruebas ¿darían una oportunidad más al al presidente o pues, cuál sería la posición? La oportunidad no se la damos al presidente. APP dice que no le da ninguna oportunidad, que el cheque o la chequera, ¿no?, para cometer errores se quedó sin cheques. Es que no se trata de eso. A ver, la oportunidad no se la damos al presidente, la oportunidad se la damos a la verdad y a la justicia. Al menos desde mi perspectiva. Si el presidente, viene información que efectivamente se prueba todo lo que está diciendo acerca del presidente, sin temor alguno se vota por la vacancia. Pero si no la hay, ¿por qué habría que votarla? Bueno, hasta ese momento
no la había propiamente, porque era, como usted dice, un proceso de, ¿cómo se llama?, investigación que recién empezaba, ¿no? No había sustento suficiente como para ir a una vacancia. Eran simplemente los dichos de una persona, documentos que trascendían de una empresa, no se había escuchado al una carta culpable, de una página carta. y media, ¿no? Pero que entonces, sesgadamente se solicitó hacia uno de los involucrados, que es el presidente, pero hay otros involucrados. ¿Por qué no solicitó la carta preguntando por la señora Fujimori? ¿Por qué no solicitó la carta preguntando por señora Alan García? Entonces, ¿se da cuenta lo importante de ser imparcial dentro de la presidencia de una comisión? Entonces, ¿qué tendría que pasar para usted, como secretario general del partido, ¿no?, para así vacar al presidente Kuczynski, por ejemplo? Bueno, es un tema de tiempo y las pruebas van a llegar. O sea, fíjese, las pruebas, yo como le dije hace un rato, más temprano que tarde, finalmente van a llegar. Y el presidente tendrá que someterse, ¿no? Tendrá que someterse a la verdad y a las pruebas. O sea, entonces, de acuerdo a la magnitud de las pruebas que ustedes darían ese paso Nosotros, tan eso es lo importante. que siempre dijimos, los tres que votamos en ese sentido lo manifestamos desde un inicio. Lo que se necesita en un proceso tan delicado, que es vacar a la figura principal del país, es un espacio necesario y un tiempo necesario. Y cuando el señor Boreas usa las palabras dentro de las cosas que dice, un proceso de vacancia a un alcalde distrital, demora sin muchísimo, menospreciarlo, 9 meses, ni tratar de minimizarlo, demora mucho más que el proceso que nosotros llevábamos a cargo en el Congreso 9 meses, acá creo de la que era una República. semana. No, acá era 5 3 días, sí. Era entre 3 días y 10 días. No fueron ni 3 ni fueron 10, fueron 4 o 5. O sea, pero usted está claro que hubo una negociación también. Bueno, ahí había indudablemente que sí, pero es parte del quehacer político. Tú ves la oportunidad de poder tener algún crédito, entre comillas, y lo que haces es aceleras. ¿En el Congreso Acción Popular integraría una mesa directiva presidida por Fuerza Popular? Fíjese, hoy en día la composición del Congreso ha cambiado. Ya no tienen la mayoría absoluta. Claro. Ya no tienen la mayoría, son 61. Ya no tienen la mayoría absoluta. Y lo que se tiene que hacer es, creo yo, hasta el momento nosotros no hemos aceptado las invitaciones de Fuerza Popular, ¿no? Pero yo creo que si trabajamos de ahora en adelante con puntos específicos y puntuales acerca de una agenda legislativa, como por poner un ejemplo, el tema de la bicameralidad, yo creo que se podría hablar de poder trabajar una mesa amplia, ¿no? En la cual no todos van a poder estar presentes, porque únicamente hay 4 espacios y somos 7 partidos políticos, pero yo creo que una buena muestra y una buena señal a la ciudadanía que lo que espera es que el Congreso pueda emitir señales positivas y de confianza, es eso, trabajar sobre temas puntuales, y el regreso a las 2 cámaras creo yo que es un tema clave. Yo también, creo que una cámara sería aquella reflexiva que podría meditar y hay muchos, frente a casos, porque lo hemos visto. Y hay muchos congresistas hoy en día que creo yo, desde la experiencia, ¿no?, que ellos tienen por los periodos que mantienen el Congreso, indudablemente que deben de mantener una conducta desfasada a muchos otros que hemos llegado recién, porque como bien lo has dicho tú, son reflexivos, el tiempo, ¿no?, y la madurez en el cargo les permite ser así, la edad propia, eso es normal, es natural. Uno, conforme va avanzando, la idea es que vaya madurando, y esa Cámara creo que yo espera a todos aquellos congresistas. Ahora, bueno, no se ha avanzado casi nada en las reformas necesarias para el país, este ruido político realmente atrasó todo. ¿Usted cree, tiene esperanza todavía? Parece que se van a empezar a reunir con la doctora Mercedes Arauz cuando ella regrese de viaje, las bancadas para ver el tema de los proyectos presentados por el... Hay 5 proyectos presentados por el Ejecutivo, ninguno ha sido aprobado. Ninguno. O sea, yo creo que ahí el Congreso tiene un saldo, una deuda por la viabilidad y la gobernabilidad. Lo que tenemos que hacer es darle la prisa y la celeridad necesaria a estos proyectos y poder encaminarlos. Si en buena hora nos parecen proyectos positivos que van a aportar, se aprueban. Si no, caso contrario, se mandarán al archivo. ¿Y usted está de acuerdo con los proyectos y no con las facultades legislativas? Ahora no es bueno pedir esa facultad. Yo creo que el clima político no lo ayudaría a la primer ministra. Sería mucho riesgo, sería ponerla en bandeja, como se dice. ¿En el Perú hay plata o no hay plata? O sea, pareciera uno ve las imágenes que se repiten año tras año, parecemos que fuéramos un país hiperpobre, que no tenemos recursos, ¿no?, ni talento, ni recursos humanos, para poder solucionar temas tan básicos como este. Claro que hay plata, hay 22.000 millones destinados al tema de la reconstrucción, pero ¿cuál es lo peor de todo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Esos 22.000 se calcularon en función a un presupuesto hecho el año pasado. Hoy en día es distinto porque lo que se ha arreglado lo están dañando, o sea, hay que hacer un doble gasto. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa es una buena pregunta. El tema de la reconstrucción. ¿Quién cree usted que es el gran responsable de este fracaso de la reconstrucción? La primera gestión de la reconstrucción. ¿El señor de la Flor? No hizo mucho. La primera gestión, independientemente si él fue alguien que encabezó, creo que no hizo mucho por
acá cerca de Lima nomás, ¿cómo estará provincias? De poder ni siquiera corregir o mejorar o refaccionar lo que había dañado, sino prevenir lo que estamos viviendo ahora. La primera gran etapa de la reconstrucción, más que reconstrucción, era el tema de la prevención. Era poner los ríos canalizados, ¿no? Descolmatados, con muros de contención. Para que no esté pasando para que no esté pasando lo que estamos viendo el día de hoy. Pero sin embargo, yo he estado en diciembre del año pasado en Chosica, en Huachipa, y en la parte alta por Nieve, por ahí, y vi que no se había avanzado absolutamente nada. En Santa Eulalia no se había avanzado absolutamente nada. Entonces, indudablemente que esto preocupa. Se tenía previsto que esto podía llegar en marzo, pero estamos en enero y las lluvias se han adelantado. Esperemos que la tendencia que el día de ayer hasta hoy ha bajado el nivel del agua se mantenga, para finalmente darle la oportunidad de poder hacer todas las correcciones que se tienen. ¿Y cuál es la responsabilidad del Congreso en esto? Parte de los proyectos de ley que usted dice que entraron en julio del año pasado. Sí, pero son proyectos que no estaban destinados al tema de la reconstrucción. Se dieron las facultades y fue el Poder Ejecutivo que trabajó en función a eso. Se dieron las facultades legislativas para eso. No se olvide que estuvimos casi 24 horas reunidos en el Congreso y en 24 horas se le aprobó todo lo que el Ejecutivo pidió. ¿Cuánto usaron y cuánto usaron bien? Esa es una buena pregunta. Yo creo que hasta ahora no eran usados ni el 20% de todo el presupuesto, pero no solamente eso, sino la percepción y la utilidad de los fondos realizados, usados. Vemos que al menos en Chosica no ha sido de gran utilidad, porque vemos cómo el río ha crecido, ya se está casi desbordando y ha colapsado sistemas de desagüe. Entonces creo yo que lo que se tiene que hacer es, ojalá del tiempo, apresurar el tema y de una vez poder poner en marcha todo lo planificado. Cuando el gobierno asume este periodo, tiene un tema crítico, que es el tema de los Panamericanos, en el cual muchas bancadas le dan de alma a los Panamericanos. Yo sí puedo decir lo que fue. Por el gasto que eso conllevaba. Por el gasto que conllevaba, que no se iba a llegar, que no se había avanzado nada. Sin embargo, asumió la conducción el señor Carlos Neuhaus. Y hace unos meses acabamos de estar en la villa deportiva en Villa El Salvador, ¿no? Y vemos que los avances están por encima de lo planificado. Entonces, cuando hay una buena conducción, hay una buena gestión, hay las ganas y sobre todo la responsabilidad a la hora de asumir en cargo. O sea, asumió el reto y lo hizo bien. No, y la responsabilidad, porque todos los que estamos inmersos de eso somos personas mayores y no puede ser que nosotros asumamos una responsabilidad y a los meses, por que no nos parezca o porque creamos que no podemos renunciar y dejamos toda mitad de camino, como pasa el tema de la reconstrucción. ¿Se lo está comparando con la administración del señor de la Flor o la dirección del señor de la Flor en este caso de la reconstrucción? Lamentablemente se le dieron los recursos, ¿no? Tenían las facultades para legislar en materia de reconstrucción, hablando se le dio todo el apoyo y de un momento a otro renunció sin mostrar avance alguno. Entonces llega el señor Edgar Quispe, que puede tener toda la buena voluntad, pero es reiniciar un proceso y eso indudablemente que toma un tiempo. Ok, bueno, ojalá pronto empiece a solucionarse esto porque es un pedido urgente de la población. Para terminar, el señor Macías, y termino con él, actual presidente de Acción Popular, dijo que el señor Barnechea se inscribió al partido solo por intereses personales. ¿Usted comparte esta opinión? No, porque él se inscribe al partido hace ya 4 años. Okay. Él participa en un proceso interno, le gana al señor Mesías y parece que eso no ha podido superar el señor Mesías. Y si hubiese sido un tema personal, él hubiera renunciado al partido. Él sigue siendo actividad partidaria, sigue siendo actividad al interior del partido y él lo que desea es pasar lo que quede de su actividad política dentro de Acción Popular. ¿Y va a ser el siguiente candidato? Bueno, él está como precandidato, no hay un proceso interno en el cual seguro se va a someter. Pero él es la persona que hoy en día, si uno ve las encuestas, ¿no? ¿Quién es la persona que aparece representando al partido? Es Alfredo Barnechea. Sí, sí, sin duda alguna. Entonces sería candidato para el 2021. Bueno, si él lo desea y entra un proceso interno, indudablemente que sí. Ok, bueno, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias, estaremos al tanto de lo que viene ocurriendo dentro de Acción Popular y también, bueno, de las elecciones regionales, que dice ustedes que quieren llegar a tener la mayor cantidad de gobernadores regionales. Ese es el objetivo. Bastante ambicioso, ¿no? Sí, hoy en día tenemos 5 alcaldes provinciales, hay que superar esa meta, no tenemos ningún alcalde registrado, ningún gobernador, tenemos casi 20 alcaldes distritales, entonces el objetivo es superar eso, ¿no? ¿Cuál es la zona que más les favorece a ustedes? Bueno, ahora tenemos muy buenos candidatos, no quisiera mencionarlos porque por omisión ofendo al resto, pero hay buenos candidatos, hay buenos precandidatos. Pero la zona del país más próxima. Bueno, siempre la selva. Así como el norte se habló siempre. No, la selva siempre ha sido el gran bastión populista, que lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Lo mismo pensará el APRA con el norte, que hoy en día le pertenece a Acuña. Ok, así es. Los tiempos han cambiado. Vamos a ver qué se recupera y qué no.